Estoy cansado de escuchar esta falacia y harto de las ratas de mierda que la repiten una y otra vez. Algunos fracasados me dedican vídeos para llamar mi atención y otros imbéciles se atreven a afirmar esto diciendo que Akira lo dijo y cuando les invito a defender su comentario, terminan borrándolo como este ser mediocre. Te advertí o no te advertí que te iba a callar la puta boca, ratita de mierda. En toda su puta cara voy a demostrarles que el manga es el canon principal y todo lo que sea creado por Toei es relleno de mierda, el cual no se debe de usar como hazañas verdaderas y quien lo utilice me da puto asco, así que si se atreven a comentar en mis vídeos, no se llevarán un buen trato de mi parte. Un simio neandertal que jamás va a ser capaz de aceptar la realidad y cambiar su pensamiento, no merece ni un mínimo de mi respeto y menos un lugar en mis vídeos. En este video encontrarán todos los argumentos del por qué el anime es el canon principal y luego de presentarlos, desmentiré uno por uno y demostraré que el manga es el canon principal. Después de este video no puede haber nadie diciendo que el anime es canon. Quien siga manteniendo esto tiene un serio problema mental porque esto no es cuestión de opiniones, el canon de una obra es algo incuestionable e irrefutable y quien no entienda esto, repito, tiene un serio problema mental. También a diferencia de mierdas como esta, en la descripción estarán todos los links y las fuentes de todas las declaraciones que presentaré para que ustedes mismos las corroboren. ¿Por qué los simios retardados dicen que el anime de Dragon Ball Super es canon? No puedo explicar la rabia que me dio al darme cuenta de cómo tergiversan la información que hay para decir que el anime es el canon principal, y cómo son tan asquerosos para evadir las declaraciones directas que afirman lo contrario. Voy a tratar de solo limitarme a presentar dichos argumentos sin hacer comentarios al respecto, ya que quiero humillarlos uno por uno y que se den cuenta lo hipócritas y manipuladores que son. Siento perder la noción del tiempo, me gusta cómo camina, la forma en que me miras, porque te enamora inventar un millón de rimas. El primer argumento es el más conocido y el más usado, y es el famoso manuscrito de Akira Toriyama. Y es que es una realidad que cuando el producto conocido como Dragon Ball Super salió a la luz, el manuscrito o guión básico de la historia era hecho por Akira y luego de manera independiente, tanto Toyotaro como Toei Animation recibían dicho guión y cada uno le daba forma a dicha historia y es por esto que existen básicamente dos versiones diferentes de la misma. Es a raíz de esto que muchos prefieren decir que ambos, tanto el anime como el manga, son canon, porque ambos siguen a su manera el manuscrito principal. Todas las evidencias que se usan las están viendo en pantalla, desde la palabra de Akira hasta lo dicho por Toyotaro y Toei, todos coinciden en una misma versión de la realidad. Y para meternos aún más a fondo, ¿cómo es este manuscrito? Pues como pueden leer son conceptos generales de la trama, sin detalles ni nada concreto, solo oraciones que generalizan los acontecimientos de su historia. Y estas declaraciones son dadas ni más ni menos que por los titulares encargados de adaptar en su terreno dicho manuscrito. Entonces como este guión principal es una realidad y tanto el anime como el manga adaptan ese guión a su manera, es por esto que muchos dicen que ambos son canon porque cumplen una misma función. El segundo argumento refuerza el primero y nace de estas palabras de Akira, en donde él mismo dice que supervisa el anime. Toyotaro también ha insinuado que Akira supervisa todo lo relacionado al universo de Dragon Ball, e incluso la misma Toei Animation dice que el mismísimo Akira Toriyama supervisa el anime. El tercer argumento que utilizan además de ser patético, es decir que como Dragon Ball es una franquicia, Akira Toriyama deja de tener propiedad exclusiva de la obra y que por lo tanto, Toei también tiene los mismos derechos legales que Akira para hacer lo que quiera, por lo cual, lo que realice Toei Animation también es canon. El cuarto argumento es el de la adaptación. Como ya muchos saben, Dragon Ball Z o incluso el anime de Dragon Ball siempre fue una adaptación del manga, en otras palabras, el manga era el canon principal porque el anime dependía de este, y si el anime se desviaba de la obra original, entonces todos los eventos del anime ya no serían canon. Pero claro, esto solo ocurrió en el pasado con el producto de Dragon Ball. Ahora, el anime de Dragon Ball Super no sigue ningún manga sino que depende del manuscrito de Akira Toriyama. Por su parte el manga hace lo mismo. Por lo tanto, ambos son canon porque no hay uno que depende del otro, sino que ambos dependen de un tercer componente que vendría siendo el verdadero canon. Dicho respaldo para esta información son las mismas declaraciones ya presentadas, ya que en ningún momento se dice que el anime esté adaptando el manga, sino que adapta el manuscrito de Akira. Por lo tanto el anime no tiene relleno porque no está adaptando ni dependiendo del manga. El manga no es el canon principal y tampoco es más que el anime ya que ambos son igual de canon. El quinto argumento también da mucho de qué hablar, porque afirma que el anime es igual de canon que el manga, porque Toei no tiene los permisos para cambiar el manuscrito de Toriyama por lo cual, todos los acontecimientos que ocurran en este encajan dentro del borrador de Akira. El sexto argumento es bastante interesante, porque afirma que el anime es igual de canon que el manga porque tiene la participación de Akira Toriyama. En este argumento, también se suele agregar la frase de, Akira Toriyama le dio más importancia al anime, por lo tanto, es el canon principal. El séptimo argumento y uno de los más fuertes, tiene lugar en agosto de 2015. La Ovejomp además de sacar su correspondiente revista semanal realizó un evento en donde, junto al equipo de Toei, presentaron el nuevo proyecto conocido como Dragon Ball Super y se da la noticia que a principios de julio se comenzará a emitir la versión animada de esta obra. En dicho evento, Akira deja el siguiente mensaje el cual muchos fans toman como sinónimo de que el anime de Super sigue el canon del manga. Adjuntado a esta declaración, muchos fans y perdonen mi intromisión, pero muchos fans asquerosos e hijos de mil puta manipulan la información, y les encanta poner estas palabras sin contexto alguno como si Akira estuviera diciendo que el anime es la continuación de la película y que por esto, el anime es canon.
El octavo argumento y probablemente el más repulsivo y putrefacto es este, el cual alardea de considerar el manga de Dragon Ball Super como una adaptación del anime y como un material promocional para este, y hasta incluso lo han llamado spin-off. Sí, así como escucharon. Les juro que estoy haciendo mi mayor esfuerzo para no hacer comentarios al respecto, pero sí, este argumento es respaldado por la Obeyomp y por el propio Toyotaro. Ambos afirman que el manga es la adaptación o como lo describe Toyotaro, la comicalización de la serie animada. Además, el manga de Dragon Ball Super dibujado por Toyotaro empezó siendo un manga promocional que apenas tenía 15 páginas por capítulo pese a ser un manga mensual. El noveno argumento dice que, el anime de Dragon Ball Super es el canon principal porque las películas no continúan al manga. Según este sorete, tanto en eventos oficiales como por palabras de Akira la película de Broly, se ha declarado como una continuación directa del anime, y recientemente los trailers de la nueva película Dragon Ball Super Super Giro, la cual es 100% canon, ha anulado la existencia de los arcos de Moro y de Grenoble haciendo que estos sean relleno o historias paralelas que nunca ocurrieron en la historia principal, ya que este tráiler dice que la última batalla en la Tierra fue la de Broly y que Gohan no ha entrenado desde el torneo del poder. Además, el director de esta película ha afirmado que el anime de Dragon Ball Super es canon porque se conecta con el último capítulo del manga original y con la nueva película, por lo tanto, el manga no es canon porque los acontecimientos de Moro y Grenoble nunca ocurrieron. Y por último y el que más me gusta, el décimo argumento utilizado por estos simios, que prevalece y se impone ante la falta de una declaración oficial que mencioné explícitamente que el manga es más canon que el anime. Por lo tanto, mientras que no exista dicha declaración, el manga no es más canon que el anime. Ja, ja, ja. Y bueno, estos fueron los 10 argumentos del por qué el anime de Dragon Ball Super es canon e incluso, hasta más canon que el manga. Pero bueno, espero que no te lo estés creyendo. Desde este momento comienza lo divertido y es que como dije al inicio del video, voy a desmentir punto por punto y a demostrar que el manga es el único y principal canon de la historia de Dragon Ball Super. Primer argumento, el anime es igual de canon que el manga porque se basan en el guión de Akira. Primero que nada, de ser cierto este punto, contradice los argumentos 7 y 8, por lo tanto, ustedes vayan siendo conscientes de cómo incluso dentro de los argumentos que defienden que el anime es canon, entre ellos se contradicen. Segundo, es innegable que tanto el anime como el manga reciben el guión de Akira y de manera independiente, adaptan dicho guión, esto es un hecho irrefutable del cual nadie puede hacer un cuestionamiento. Ahora bien, esto no justifica cambios bruscos en la obra. Ninguno de los dos puede hacer cambios bruscos ni modificar el guión de Akira. El manuscrito principal es un concepto general de los acontecimientos de la trama y que se desarrolla como Akira quiere, no como los adaptadores de esta historia quieren. Por lo tanto, el que haya grandes diferencias entre una versión y otra no es normal, porque simplemente es contradictorio con la idea primitiva del producto. Las ideas que hay en este guión básico que Akira cede tanto a Toyotaro como a Toei, van de un punto A a un punto B, es decir, empiezan y terminan como Akira quiera, pero todo el desarrollo que ocurre para llegar al punto B, junto a todos los detalles que puedan haber de por medio, son realizados de manera independiente y personal, tanto por Toei como por Toyotaro, y ambos son válidos. El problema principal surge cuando en este desarrollo se realiza algo que altera y modifica el punto B y todos los demás puntos a partir de este. Por ejemplo, el guión de Akira dice, Piccolo pelea contra tal y pierde contra tal, y el cómo sucede esto lo deciden Toyotaro y Toei de manera independiente y diferente. Pero si en este cómo se utiliza un recurso que altera tanto en presente como en futuro al punto B, dicha representación del guión deja de ser correcta y pasa a convertirse en algo ajeno al guión de Akira porque no representa lo que Akira quiere. Un ejemplo de esto sería que agreguen el detalle de hacer que Piccolo obtenga una nueva transformación en esa pelea si en un futuro el guión de Akira vuelve a incorporar a Piccolo y este no demuestra tener dicha transformación. Estas condiciones van para ambas adaptaciones. Por lo tanto, si bien ambos siguen un guión en común, pueden cometer el error y representar algo que contradice el guión de Akira o incluso contradecir al manga original y por lo tanto, dejarían de tener peso canónico. Y lo aclaro una sola vez, esto no es cuestión de gustos. No pasa si porque una versión está mejor o peor hecha o si te gusta más o menos, el guión de Akira es uno solo, y las adaptaciones de este guión son dos, pero si entre estas dos adaptaciones existen contradicciones y diferencias considerables, una de las dos está haciendo las cosas mal y no está representando correctamente el guión. Por lo tanto, este argumento del que ambos son canon porque siguen el guión de Akira pierde el sentido si alguna de las dos versiones no acata al guión. Esto abre paso a una pregunta, y es, ¿cuál de las dos versiones está representando de mejor manera el guión? Para responderla, voy a unirla con el argumento 2, el cual dice, el anime es igual de canon que el manga porque Akira Toriyama supervisa ambas versiones. Las declaraciones sobre esto ya fueron dadas y son totalmente válidas y reales, pero esta declaración en particular es algo controversial. Esta declaración pertenece a un conjunto de 3 entrevistas llamadas Tori y Toro Charla Libre, las cuales se encuentran explícitamente en algunos tomos del manga. Pero, ¿qué hay de malo en esta declaración? Lo que sucede es que existe otra versión oficial de la misma entrevista la cual no contiene dichas palabras y prácticamente es una reconfiguración completa de ella. Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? Y técnicamente
directamente ambas son 100% canónicas y oficiales. De hecho, tampoco es que se contraigan una con la otra, por lo tanto no hay motivo para no considerar ambas. Una está en cada tomo 1 del manga y la otra fue publicada en simultáneo en la página oficial de Dragon Ball Super. Pero en definitiva las tres declaraciones tanto de Akira, de Toyotaro y de Toei afirman que el mismísimo Akira Toriyama supervisa el anime y el manga. Pero claro, nadie te muestra la información completa respecto a esto porque les perjudica hacerlo, ni yo ni nadie puede negar las declaraciones ya presentadas, pero de esto a decir que Akira supervisa el anime capítulo tras capítulo y que cada detalle único del anime es aprobado por Akira y que por eso es canon. Hay una gran diferencia y esto último es una completa mentira creada por personas fracasadas. Por más supervisión que el anime tenga por parte de Akira, el anime esté lejos de ser canon o de incluso lejos de compararse con el manga. Y no soy yo quien dice esto, es el propio Akira Toriyama que ha hecho en diferentes oportunidades e incluso después de que el anime finalizara, comentarios muy directos dando su opinión sobre el anime y dejando en claro su poco interés en él y la paupérrima intervención que tenía sobre este. Pero si las palabras que salieron de la puta boca de Akira no le son suficientes, pese a dejar en claro que el anime nunca le importó y que nunca estuvo involucrado en él y que encima, cuando tenía que supervisar dicho contenido se molestaba y pedía que lo arreglen, la única calma se la daba el manga de Toyotaro. Si son tan simios retardados como este hijo de remil puta y esto no les es suficiente, imaginen por un segundo que el mismísimo Akira Toriyama se metiera en esta discusión sobre determinar cuál de las dos adaptaciones representa de manera más precisa a su guión e historia canónica, y que con dos cojones y en toda la cara de todas las putas ratas retrasadas de mierda, dijera que el manga lo es. ¿Se imaginan que eso fuera cierto? Ja, ja, ja. ¿Pero esto no les es suficiente? Miren cómo se da vuelta la tortilla y es que no solo Akira no supervisó detalladamente el anime de Super, tampoco le importó y hasta le molestó tener que presenciar semejantes mierdas y pidió por favor que lo arreglen, cosa que no hicieron, sino que a pesar de todo esto, Akira supervisó minuciosa y mensualmente todos los capítulos del manga. Y no solo esto es algo que Toei tiene muy aceptado, sino que el propio Toyotaro nos ha dejado muy en claro y en diversas ocasiones, que Akira supervisa al 100% cada capítulo y hasta se atreve a hacer todos los cambios y correcciones que él vea necesario en el trabajo de Toyotaro. Y no olvidemos que este trabajo es el mismo que tiene Toei. Ambos tienen el derecho y libertad de representar el guión de Akira a su manera y agregar todos los detalles que vean necesarios siempre y cuando respeten los puntos A y B del guión. Pero a pesar de esto, Akira cambia y corrige incluso estos detalles en el trabajo de Toyotaro para que sean más precisos a lo que él quiere, demostrando que su participación en el manga es incomparablemente superior a la que de hecho ni siquiera tiene en el anime, porque incluso cuando no está de acuerdo con algún contenido de este, se tiene que quedar con el mal gusto y tiene que pedir que por favor hagan algo para arreglarlo, en vez de intervenir directamente, cosa que no hace porque no trabaja con Toei. Y esto no es algo de una ocasión, desde el capítulo 1 se ha mantenido así, e incluso, hasta en el arco de Moro y Grenoble que fueron mayormente creados de pie a cabeza por Toyotaro, Toriyama sigue teniendo prioridad antes de que el capítulo salga a la luz, haciendo correcciones y supervisando detalladamente capítulo tras capítulo. Si es que incluso el propio Toyotaro declaró que desde que Akira comenzó a trabajar de lleno en el manga a partir del tomo 2, la historia transcurrió de manera diferente a como lo hacía en el anime. Básicamente nos está diciendo que esta gran discordia es provocada por el anime, al hacer las cosas de manera diferente a como lo hace Akira en el manga. ¿Y acaso hay discusión alguna sobre que todo lo que haga Akira tiene más peso canónico frente a lo que haga Toei? Si aún hay personas que siguen pensando que el anime, después de haber sido comparado con el manga y de haberse dicho que si seguía tomando como referencia a este iba a ir por buen camino y que encima, Akira no solo no trabajó con Toei sino que tampoco está de acuerdo con algunas cosas y hasta ha dicho que nunca le importó dicha adaptación y que para colmo, demostró trabajar 100% en el manga de manera minuciosa y constante a diferencia de con el anime, si después de todo esto siguen pensando que el anime tiene aunque sea un poco de relevancia en la historia canónica, no se preocupen, que recién estoy empezando y quedan más de 40 minutos de pura humillación y cerrada de boca. Pero para cerrar el argumento número 1 y 2, por palabras del propio Akira, Toyotaro representa de mejor manera su guión haciendo que el manga sea más fiel que el anime e incluso es considerado como la continuación de Dragon Ball. A pesar de esto, Akira delega todo lo que puede a Toyotaro porque aprueba su potencial y sabe lo mucho que este se esmera en seguir no solo su guión, sino también todo el legado que la historia de Dragon Ball dejó. Además, Akira supervisa y corrige cada capítulo, lo que hace que la historia contada en el manga sea más precisa y por lo tanto, más canon. La supuesta supervisión de Akira en el anime fue burlada por él mismo al finalizar este y en caso de ser cierta, fue reconfigurada y declarado que nunca le importó el anime y que no ha participado mucho en él. O sea, literalmente se limpió las manos en cuanto a la adaptación animada, y la verdad teniendo esta basofia cualquiera querría desligarse inmediatamente. Creo que lo que realmente significaba hace 7 años, es que la supervisión que Akira haya tenido sobre el anime, no sea más que dando el visto bueno a ciertas ideas de Toei que incluso han llegado a gustarle a tal punto de introducirlas en su obra o incluso, aportando diseños de personajes y obviamente el guión principal. Porque claro, no olviden que el anime tiene que respetar dicho guión, así que tiene que haber una supervisión de parte de Akira en este aspecto, la cual no tiene nada que ver con la aprobación de mierdas como esta, o mierdas como esta, o como esta, o como esta y esta, y esta, y esta. De hecho, hasta me atrevo a decir que la supervisión que Akira tenía en el anime de Dragon Ball Super no está tan alejada de la que tenía en Dragon Ball GT, historia que es irrefutablemente es todo lo contrario al canon.
Con esta información en la mesa que pocos o casi nadie te muestra, podemos afirmar que la supervisión de Akira en el anime no va más allá de dar el visto bueno a algunas ideas o de incluso incorporar algunas de estas ideas a su guión, como lo fue en el caso de Kale. Toei creó este personaje y a Akira le gustó tanto que lo incorporó a su obra y al canon. Este cambio fue tan drástico que incluso el propio Toyotaro también la representó en su manga. Si a Akira no le interesaba el personaje de Kale, lo más probable es que hubiera aparecido en el anime pero no hubiera tenido tanta relevancia, a tal punto de ni siquiera aparecería en el manga y por supuesto, menos en el guión de Akira. Algo similar a lo que pasó con el estado base de Ribriane, el cual es exclusivo del anime y por lo tanto no es canon. Y todo este rollo del intercambio de ideas o el ponerse de acuerdo en ciertas cosas no debe de sorprenderles, el mismo Toyotaro afirmó que esto ha sucedido en más de una ocasión y que de hecho, existe una comunicación entre los tres para intercambiar ideas, ponerse de acuerdo en otras o incluso tomar como referencia una escena. Por ejemplo, así como Toei inventó a Kale y a Akira le gustó, Toyotaro se vio obligado a involucrarla en su manga. Lo mismo sucedió con Bellito, que fue una idea de Toyotaro que a Akira le gustó tanto que el anime se vio obligado a incorporarlo también. Incluso se menciona que el manga recibe más información de parte del anime de la que él da, pero que en un futuro esto va a cambiar, y será el anime quien acate información de Toyotaro y por lo tanto vuelva a convertirse en una adaptación del manga. Si en un futuro no tan distante vemos un Dragon Ball Super 2, inevitablemente Toei va a tener que adaptar el manga y por lo tanto, se convertirá en una mediocre adaptación de este. Hablando un poco más sobre los puntos en común entre el anime y manga, se ha realizado una especie de guión como los que hace Toriyama sobre dichos puntos. Todos estos sucesos sucedieron de la misma manera, ya sea porque estaban en el guión de Akira o porque fueron ideas de Toei que tanto Akira como Toyotaro aceptaron o viceversa. No voy a nombrarlas una por una, pero si quieren pueden pausar el video o ir al link que dejo en la descripción. En contraparte de estos puntos en común, no olviden que la palabra de Akira Toriyama respecto a las diferencias entre estos fue que si el anime toma como referencia al manga irá por buen camino. Así que si el propio Akira Toriyama se vio obligado a decir esto es porque el anime no estaría respetando correctamente el guión o se estaría alejando del canon. Por lo cual, pese a la supuesta supervisión de Akira en el anime, la cual ya demostré que es mediocre y hasta comparable con la que tuvo en Dragon Ball GT, este sigue sin tener tanta fidelidad como la tiene el manga, ya que este tiene una participación y un control constante de Akira y un interés que nunca tuvo en el anime. Por lo tanto, por más que ambas adaptaciones sigan un guión en común, esto no las hace canon a las dos, porque una de estas adaptaciones no adapta correctamente el guión y además tiene una mala opinión por parte del creador de este guión. El anime no es canon simplemente por adaptar un guión y tampoco es canon porque tenga una supervisión superficial por parte de Akira. El tercer argumento dice que, el anime es igual de canon que el manga porque Dragon Ball es una franquicia. En mi canal, tengo otro video hablando sobre el canon de Dragon Ball pero de manera más general, donde explico y menciono todos los productos de la franquicia y explico con evidencias por qué algunos son canon y por qué otros no, y es que dentro de toda la franquicia de Dragon Ball que lleva casi 40 años se han lanzado miles de productos, en los cuales en muchos ha participado Akira y en otros tantos no, y pese a que todos son oficiales no por esto son canon. Un producto oficial es todo aquel que tiene la licencia oficial en regla y debido a esto, puede darse el lujo de crear cualquier contenido relacionado a la franquicia. Dragon Ball GT es un producto oficial porque tiene los derechos de la obra, lo mismo sucede con Dragon Ball Xenoverse o incluso hasta con los cromos de Panini. Todos estos productos son oficiales pero no son canon. El término canon se emplea para hablar de la obra original y de todas las partes que la componen. Dicha etiqueta sirve para decirnos qué productos forman parte de la obra original y cuáles no. Simple y sencillamente esto es lo que significa canon. Por lo tanto, que un producto sea oficial no significa que sea canon, pero sí, todo producto canon es a su vez oficial. Esto tampoco significa que todos los productos que realice el autor original son canon. Canon es todo lo que el autor original decide que sea y este tiene la palabra absoluta para decidir que forma parte del canon y que no. Con esto entendemos que pueden haber productos en los que el autor original no haya participado pero que a su vez formen parte de la obra original, porque el propio autor así lo decidió. Y por contraparte, pueden haber productos en los que el autor original haya participado explícitamente y que no sean canon. Lo dicho concluye en que el autor original puede participar en productos derivados de la obra original y sin embargo estos pueden no ser canon, así que el argumento de que Dragon Ball es una franquicia y que por eso Toei también acude al canon es falso y a su vez, contradice con los demás argumentos a favor, y literalmente hacer canon esta mierda, o esta otra solo por ser creaciones de Toei, contradicen la obra original y al canon. El cuarto argumento dice, el manga no es más canon que el anime, porque este no depende del manga sino que ambos dependen del manuscrito de Akira. Dicho argumento ya ha sido desmentido al demostrar que si bien tanto el manga como el anime siguen un guión general de la historia canónica, ambos pueden salirse de dicho argumento creando discrepancias lo suficientemente grandes como para ir en contra del manuscrito oficial. Y dicho explícitamente por el creador de este manuscrito, el manga sigue de mejor manera lo dicho por el guión y no solo cuenta con la participación y supervisión minuciosa y constante del mismo Akira, sino que además es la mejor referencia que el anime puede tomar para ir por buen camino. Y para reforzar dicha afirmación nuevamente, el propio Akira Toriyama ha manifestado su opinión respecto al anime y no solo ha dicho que le molesta que él realice ciertos acontecimientos con los que no está de acuerdo, sino que además, comentó y dejó muy en claro que nunca estuvo involucrado en dicho material y que jamás le dio tanta importancia como si lo hizo con el manga. Por lo cual, el manga sí es más canon que el anime si se mantiene más fiel al guión de Akira, cosa que el anime no hace.
También si vamos al hecho, actualmente el manga al estar por delante del anime hace que si este quiere volver tenga que sí o sí adaptar el manga, y al hacerlo se convertiría en una adaptación del manga y no del guión de Akira. Que vamos, que por más que haya empezado como una adaptación del guión hoy en día sería una adaptación del manga. Y creo que está de más decirlo, pero el relleno nefasto del anime no es canon. Y no solamente hablo de arcos basura que ni siquiera están en el guión de Akira y son 100% rellenos y literalmente nadie puede defenderlos, sino que todo acontecimiento que difiera considerablemente del manga y que altere el futuro de la historia es relleno. Una transformación, una muerte, un enfrentamiento, un diálogo, una nueva técnica y hasta incluso cualquier hazaña que altere el futuro del canon deja de ser simplemente un detalle, por lo cual pasa a convertirse en relleno. Estas transformaciones y estas escenas alteran el canon de la serie, y estas hazañas y estos diálogos alteran el poder de Goku, por lo cual nada de esto se puede considerar como canon porque contradice y se sale del guión de Akira. Por su parte, que Freezer le dé energía a Goku o que las batallas transcurran de diferente manera pero sin alterar el resultado son meros detalles que no alteran el canon y que tanto Toyotaro como Toei tienen derecho a realizar. Por lo tanto, dejen de decir que el anime no tiene relleno porque estas hazañas jamás serán válidas para determinar el poder de Goku. El quinto argumento dice que el anime es tan canon como el manuscrito de Akira, porque nunca puede cambiarlo y trabaja bajo dicho guión. Y es que curiosamente la palabra de Dios vale más que la de Toei, y si encima este demuestra que su adaptación no solo no es la más precisa sino que además tiene el mal visto del propio Akira Toriyama a tal punto de que este ni siquiera le da importancia, cosa totalmente opuesta a como si lo hace con el manga, y claro, sin mencionar todas las contribuciones contradictorias que tiene el anime que dejan de ser simples detalles, como a ellos mismos les gusta llamar. Así que con su propia medicina, la palabra de Dios vale más que la de Toei, pero para colmo, ni siquiera se puede confiar en las palabras de Toei ya que literalmente se contradicen. Así que digan que no hacen cambios rotundos cuando evidentemente si los hacen, es patético. El sexto argumento presentando dice que el anime es igual de canon que el manga porque tiene la participación de Akira Toriyama. Y no confundir con supervisión, este argumento habla estrictamente de la participación directa de Akira en el anime y el trabajo en conjunto que tuvieron. El cual, por supuesto es completamente real pero está lejos de convertirlo en canon y mucho menos es una afirmación de Akira le dio importancia al anime. Pero hagamos un pequeño repaso de todas las participaciones de Akira en el anime, las cuales deben ser muchas al parecer, porque a las ratas les encanta decir que Akira le dio mucha importancia al anime y que trabajó mucho junto con Toei. Entre los millones de participaciones que tuvo encontramos el guión principal obviamente, diseño de personajes, tanto en imagen como en personalidad. Nada más. Parece surrealista escuchar decir que Akira le dio mucha importancia al anime y que trabajó en él, cuando literalmente hizo exactamente lo mismo que con el anime de Dragon Ball, el cual no es canon, para GT que jamás va a ser canon, para las películas de los 90 que no son canon, para videojuegos que tampoco son canon, o incluso para especiales de TV que por más que tengan su guión, adición de personajes y la supervisión no fueron declarados canon, y cometen los mismos errores que el anime de Dragon Ball Super, que es usar elementos de relleno que no están en la obra original. El propio Akira Toriyama participó en la supervisión de muchas de las películas de los 90 y de muchos rellenos del anime, aportó la gran mayoría de diseños y hasta ha dado información exclusiva al staff del anime, y no por esto se volvieron canon. Por lo tanto, el haber participado en algo tan banal no le da el canon al anime. Akira ha participado en muchos productos y no por esto son canon, además que ni se compara con la participación que Akira tiene en el manga, donde literalmente corrige y agrega todo lo que quiera en todos los capítulos, y sin embargo con el anime, solo puede quejarse y buscar un alivio en el trabajo de Toyotaro. Además de que claro, él mismo ha declarado que nunca le importó el anime, y no solo el anime de Dragon Ball Super, el anime de Dragon Ball Z tampoco le importaba y ni estaba involucrado en él pese a trabajar tanto con Toei. Sí, hasta ha dejado en claro lo irrelevante que es el anime para Akira, que incluso se ha olvidado de diseños de personajes que él mismo creó, y estamos hablando de Broly. Acéptenlo de una vez, a Akira no le importa y nunca le importó el anime. Séptimo argumento, el anime es canon porque se ha declarado que es la continuación del manga de Dragon Ball. Y sí, este argumento no es más que una tergiversación de la realidad. Por supuesto que es real y ocurrió en la presentación del anime de Dragon Ball, pero está lejos de significar lo que estas personas quieren que signifique. Incluso se atreven a poner imágenes sin contexto para confundir a las personas que simplemente se limitan a escuchar, y todo para hacer creer que el anime es una continuación canónica. Primero que nada, tienen que aprender a separar entre Dragon Ball Super como un producto, el cual vendría siendo el manuscrito o guión de Akira, con la adaptación de este producto, que en este caso, es la adaptación animada. Esta es la primera información que se dio sobre el nuevo proyecto llamado Dragon Ball Super, y a su vez, el evento estuvo enfocado exclusivamente en la adaptación al anime, ya que todo el evento estuvo a cargo de Toei. Esta información es del 28 de abril de 2015. Casi 2 meses después, el 19 de junio, Akira Toriyama hace un comentario en la revista de V-Jump respecto al anime de Dragon Ball Super previamente anunciado, y dice lo siguiente.
Sin darle demasiada relevancia a esto es bastante confuso, ya que primero habla directamente del anime de Dragon Ball y luego dice que el dibujo tal cosa, y luego termina su comentario diciendo que no se pierdan el anime de Dragon Ball Super. Creo que no es sorpresa de nadie que Akira no dibuja el anime ni trabaja en él, Akira es un mangaka no un animador. Si bien en la versión japonesa usa explícitamente el término anime o animación, creo que es lógico pensar que se está refiriendo a la obra en general, es decir, al producto conocido como Dragon Ball, y luego, se refiere a la adaptación del anime de su obra. Esto igual está de más mencionarlo ya que a esta altura todos sabemos que la historia de Dragon Ball Super está escrita en un guión, y que luego es adaptada tanto en formato manga como en anime. Casi 2 semanas después el 1 de julio vuelve a haber otro evento, nuevamente dirigido por Toei, en el cual dan una fecha de estreno para el primer episodio de esta nueva adaptación animada del producto de Dragon Ball Super. Y es aquí, que Toriyama deja un mensaje a la audiencia y es el argumento que se usa para decir que el anime es continuación del manga. Pero como ven en ningún momento se menciona al anime, ni se dice explícitamente que el anime de Dragon Ball Super es la continuación del manga. Simplemente se dice que Dragon Ball Super, que es un producto, es la continuación de la historia de Dragon Ball y que continúa las 2 películas anteriores y que el anime adaptará esta historia, de la misma manera que lo hace el manga. Por lo tanto, no es ningún argumento decir que el anime es la continuación del manga de Dragon Ball, porque primero, no lo es, sino que es una adaptación de la continuación del manga, llamada Dragon Ball Super, y segundo, tiene la misma función que la adaptación en manga, pero es que ni siquiera es tan fiel como esta y ni mucho menos, continúa correctamente el manga de Dragon Ball ni las películas. Y es que esto es algo que muchos saben pero prefieren hacer la vista gorda y es que sí, el anime de Dragon Ball Super ni siquiera es una continuación directa del manga, es simplemente una continuación de Dragon Ball Kai, la cual no es canon por mucho que eliminen los rellenos del anime, ya que siguen teniendo escenas contradictorias al manga, personajes que no aparecen en este e incluso, cuenta las cosas de manera diferente a como lo hace el manga, así que literalmente no tiene ningún peso canon dentro de la historia, ya que no deja de ser una adaptación mediocre y remasterizada de esta como lo era Dragon Ball Z, así que no, Dragon Ball Kai no es canon, y el anime de Super tampoco lo es porque en contraste de lo que se dice, ni siquiera es una continuación coherente de las películas, comete los mismos errores del relleno e incluso, cambia drásticamente sucesos que no están en estas y que además, contradicen el canon. Bills declarando una brecha de poder entre el estado Dios y un Super Saiyajin normal hace que toda la escalada de poder pierda el sentido cuando involucramos mierdas como esta. Goku absorbiendo el poder del estado Dios o diciendo que es más poderoso que una fusión son declaraciones que determinan la escala de poder del resto de la serie, incorporar personajes de relleno o generar contradicciones mediocres como hacer que Freezer conozca la fusión pero que luego la desconoce totalmente, son cosas que demuestran que el anime es una mierda y que no es canon. Y no, esta imagen sin contexto no es ningún argumento rata hipócrita. Estas palabras vienen de una entrevista que le hicieron al actor de voz de Vegeta. Esos hijos de puta lo sacan de contexto haciendo parecer como si Akira lo hubiera dicho, incluso en la misma entrevista se menciona que es una continuación de Dragon Ball Kai, pero claro, esto no te lo muestran en ningún lado porque arruinaría completamente sus argumentos. Por lo tanto, el anime de Super demuestra ser una continuación de un producto no canon y aunque no lo fuera, incluye personajes de relleno que solo existen en el anime y contradice la obra original en diversas ocasiones, ya sea usando diseños de personajes incorrectos o cambiando las escenas originales, cosa que el manga de Super no hace porque este encaja perfectamente con el manga de Dragon Ball y con las películas. Y tampoco es un argumento decir que el anime es más canon porque adaptó las películas, ya que el manga también lo hizo a su manera, y demostró ser más fiel en comparación al anime. Y el motivo del por qué no existe el arco de Freezer en el manga es porque ya ha habido un manga promocional de la película, la cual cuenta parte de esta y de mejor manera que el anime. Por lo tanto no, el anime no es continuación directa del manga de Dragon Ball y tampoco es más canon que el manga. Además, este argumento contradice a los números 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. El octavo argumento dice, el manga es una adaptación del anime y empezó siendo un material promocional para luego convertirse en un spin-off, por lo tanto el anime es el verdadero canon. Creo que este argumento es el más asqueroso y habla mucho del nivel mental de esta gente. Usar términos incorrectos que no representan para nada al manga es realmente un problema mental, algún déficit o retraso de seguro tienen y sobre todo este tipo que le habla a un espejo cada vez que hace un video. Con mi argumento era suficiente pero por si acaso no entienden lo que digo porque les falta comprensión lectora hijos de puta pues le dejo a Evade. La imagen más famosa y la más antigua corresponde a la edición de mayo de la VJOM. A estas imágenes se les adjuntan diversas descripciones brindadas por páginas de noticias las cuales declaran que el manga es una adaptación del anime. Sin embargo la página de Kasensu, la cual es por lejos la página de noticias más parcial y profesional de Dragon Ball a excepción de la página oficial, declara junto a esta misma imagen que no está claro si el manga se trata de una adaptación del anime o si es un material promocional. Literalmente es lo que dice pero claro por conveniencia, uno decide creerle a quien favorezca su argumento verdad, es por esto que en casos como este lo mejor es traducir la información real por nuestra cuenta y al hacerlo, corroboramos que efectivamente en esta imagen que se usa para decir que el manga es una adaptación del anime no dice nada relacionado a esto, ni en el primer cuadro ni el segundo por lo tanto dicha afirmación es falsa y la declaración de Kasensu es la correcta, pero Toyotaro declaró que su manga es una adaptación de la serie animada y esta imagen lo demuestra.
Ahora al parecer también se inventan palabras porque yo sinceramente en ningún lugar leo que diga que el manga es una adaptación del anime. Simplemente está diciendo que comenzará una adaptación estilo manga de Dragon Ball Super, lo mismo que sucede con el anime, la cual es una adaptación animada del guión del cual se basa el manga. Y aunque estas imágenes signifiquen que el manga es una adaptación del anime, eso es totalmente falso. Primero porque estaría contradiciendo lo dicho por Toyotaro, el cual de hecho es uno de los argumentos de estas basuras, y segundo que el manga en ningún momento demuestra adaptar el anime, no solo porque los acontecimientos son diferentes desde el capítulo 1 así que no existe ninguna adaptación, sino que incluso el manga salió antes que el anime así que tampoco puede ser una adaptación de algo que aún no había salido. Realmente esta gente tiene un problema mental o es seriamente retrasada y es un peligro que siga teniendo contacto con el internet. Ya pero si el manga no es una adaptación del anime entonces funciona como material promocional para este, por lo cual el anime es el canon principal. De nuevo, el retraso mental les hace vivir en otra realidad. Literalmente no existe declaración por parte de Akira, ni de Suecia ni de Toyotaro ni de Toei que declare o al menos que insinúe, que el manga de Dragon Ball Super es un material usado para promocionar al anime. Los invito a que le pregunten a estas basuras en donde se dice eso porque realmente no existe tal declaración, simplemente es un comentario al aire que es arrastrado y magnificado por una sofisma populista de gente retardada y con serios problemas de atención. Y mira que he buscado por todos los putos foros y la única información que encontré respecto a que el manga de Dragon Ball Super es promocional es esta entrada de un traductor de la Kasensu, la cual es totalmente superflua. Dicha entrada es del mes de mayo y no dice de dónde obtiene tal declaración y presenta Rose de dicho scan, la única referencia que da es de la imagen ya vista de la edición de mayo que anuncia una próxima adaptación del manga, y donde precisamente se dice explícitamente que no se sabe si el manga es una adaptación o si es un material promocional. Así que esto es una clara contradicción por parte de la Kasensu y aunque no lo fuera, no existe declaración por parte de Akira o de alguna otra tutoría importante. La única respuesta al por qué la gente tiene ese concepto sobre que el manga comenzó siendo un material promocional se debe simplemente a la cantidad de páginas que tenía cada capítulo literalmente. Como los primeros capítulos del manga tenían apenas 15 páginas se dio por hecho que funcionaban a modo de promoción para el anime ya que incluso se estrenaban semanas antes. Además el manga de Dragon Ball Super o al menos el manga que adaptaba parte de este contenido empezó siendo un material promocional pero solamente fue un spin-off para la película y el manga de Dragon Ball Super es un producto ajeno a este material, pero la gente da por hecho que como ambos son mangas y como los dibujó la misma persona entonces todo es lo mismo y todo es promocional. Y para que vean que soy lo más neutral posible, esta imagen no la usó ningún simio retardado para argumentar y sin embargo considero que podría respaldar el hecho de que el manga es un material promocional ya que está insinuando que el manga se adelanta al anime para promocionarlo justamente y hacen hincapié en que esto es lo que está por venir en el anime. Pero lo acepten o no el único argumento que existe para decir que el manga es un material promocional es una asunción. Y para colmo una asunción falsa porque se puede desmentir fácilmente viendo las fechas de cada capítulo. El manga tiene una publicación mensual y el primer capítulo salió el 20 de junio de 2015. El anime tenía una publicación semanal y el primer capítulo salió el 5 de julio de 2015, 16 días después del manga. Demos por hecho que el manga le hace promoción al anime y que por eso los capítulos son tan cortos y salen antes. El capítulo 2 del manga equivale al capítulo 5 del anime, el 2 del manga salió el 18 de julio y el 5 del anime el 9 de agosto. Aún seguimos teniendo esta diferencia. El capítulo 3 del manga representa todo el rollo de No toques a mi Bulma y la intervención de Goku y salió el 21 de agosto, el anime representa esto en el capítulo 8 el día 30 de agosto. Si bien la brecha de días se redujo un poco aún el manga está por delante y seguiría promocionando al anime. En el manga el arco termina en el capítulo 4 del manga el día 19 de septiembre, aquí vemos el estado Dios y la batalla contra Billy como concluye, además en este capítulo el número de páginas se incrementa a 19 páginas. El anime muestra al estado Dios en el capítulo 10 el día 13 de septiembre y la batalla concluye en el capítulo 14 el día 11 de octubre. Si bien veríamos el estado Dios primero en el anime el arco entero estaría terminando antes en el manga y podríamos decir que por el momento el manga sí funciona como material promocional. Y casualmente es previo al capítulo 5 que aparece esta imagen que parece vender al manga como un manga promocional pero los hechos nos demostrarían todo lo contrario. El anime readapta la película de Freeze y el manga continúa la historia de Super salteando la película de Freeze, ya que antiguamente se realizó un manga promocional sobre esta. El arco de Freezer en el anime y el arco de Champa en el manga empiezan casi en simultáneo, el arco de Freezer termina el 17 de enero en el capítulo 27 mientras que para esta fecha el 21 de enero el manga iba por el capítulo 8, y apenas estaba empezando el torneo con la batalla entre Goku y Botamo. El anime alcanza esta instancia del manga en el capítulo 32 el 21 de febrero, pero sería este el momento exacto donde se demuestra que el manga no es ninguna promoción y que ambas adaptaciones son independientes, cosa que de hecho Toyotaro nos explicaría a futuro. El anime el día 28 de febrero adelantaría al manga por primera vez con el capítulo 33. En este vemos cómo termina la pelea entre Goku y Botamo y logramos apreciar toda la pelea entre Goku y Frost y cómo este le derrota. En el manga el día 20 de febrero en simultáneo con el capítulo 32, vemos el fin de la batalla contra Botamo y el inicio con la batalla contra Frost
Frost y el capítulo se corta en el momento de acceder a su cuarta transformación, dejándonos con la incertidumbre y a la espera de 30 días. Pero 8 días después se estrena el capítulo 33 del anime y no solo vemos la batalla entre Goku y Frost, también vemos cómo concluye la batalla. Desde este punto el manga ya no sirve como producto promocional porque literalmente el anime se adelantó, por lo cual no hay nada que promocionar. Una semana después en el capítulo 34 vemos la batalla entre Frost y Piccolo y el día 20 de marzo en el capítulo 35 vemos como Vegeta derrota a Frost y empieza a luchar contra Vegeta. Si fuese un retardado como estos tipos podría decir que ahora es el anime quien hace promoción al manga, ya que el 19 de marzo, un día antes de estrenarse el capítulo 35, sale el capítulo 10 del manga donde vemos la continuación de la batalla entre Goku y Frost y la batalla entera entre Piccolo y Frost y luego termina. Básicamente al día siguiente en el anime veríamos como Frost estaba haciendo trampa, como Vegeta le derrota y como empieza a luchar contra Vegeta. Les guste o no, el manga a esta altura ya no funciona como material promocional por simple lógica. Y si no fuera por el inevitable y desastroso relleno que empezaron a meter de manera directa en cada pelea y en cada puto capítulo, literalmente el anime terminaría años antes que el manga. Sí, este relleno que meten es relleno 100% no canon porque solamente está para no adelantar el manga, para rellenar el tiempo y estirar lo más posible la historia. Y aún así con relleno y todo se adelantaron muchísimo. La batalla entre Vegeta y Vegeta duró 2 capítulos enteros con infinidad de relleno y concluyó el día 3 de abril en el capítulo 37 y recién el 21 de abril veríamos este contenido en el manga en el capítulo 11. Pero para cuando este capítulo de manga saliera a la luz, el anime ya estaba por el capítulo 39 mostrándonos a Vegeta perdiendo contra Jit y la mierda del Blue Kaioken y como literalmente concluye la batalla entre Goku y Jit. No solo es el anime que ahora muestra el contenido del manga 18 días antes, sino que con todo el relleno que metió aún dejó muy atrás al manga. Para cuando el manga empezaría a adaptar la batalla entre Goku y Jit en el capítulo 12 el 21 de mayo, el anime ya había terminado el arco del torneo y había empezado un arco de relleno basura donde copian a Vegeta y más mierdas. Y realmente tengo que aguantar a personas diciendo que el manga es un material promocional. El anime terminaría el torneo de Champa el 1 de mayo mientras que el manga el 21 de junio. Literalmente el manga aún no había terminado el arco de Champa y el anime 9 días antes ya había comenzado el arco de Black. Desde este punto el anime siempre se mantiene adelante y metió relleno hasta en la sopa y ya todo lo que saben, mierdas tras mierda. Por lo tanto, ¿el manga de Dragon Ball Super es promocional? No, para empezar no existe declaración alguna. ¿El manga empezó siendo un manga promocional? Es posible, siendo un manga mensual y teniendo solamente 15 páginas puede que su objetivo no fuera ser una adaptación estable. De ser así, dichos comentarios de este usuario de Kasensu serían correctos, pero solo aplicaría al primer arco de la historia. De aquí en adelante el anime y manga toman caminos separados convirtiéndose en adaptaciones independientes del guión de Akira. Casualmente es en el tomo 1 y en los primeros 5 capítulos del manga que en cada portada pone un recordatorio para que vean el anime. Si bien esto es algo que se hace en muchas series, puede que tenga relación con este supuesto comienzo promocional. Desde el arco de Champa el manga sería extremadamente fiel al guión mientras que el anime incorporaría descaradamente pila de relleno para no adelantar al manga y aún así lo termina haciendo, demostrando que no existe ninguna promoción de parte del manga porque estando el anime por delante no hay nada que promocionar, por lo cual, o nunca fue un material promocional y simplemente estaba por delante, o dejó de serlo a partir del arco de Champa. Adaptar o no la película de Freezer tampoco es un argumento. La película ya tiene su versión manga, la cual es bastante fiel a la película a diferencia del anime, que literalmente arruina la película y toda la coherencia del canon afectando incluso a la película de Broly, así que está claro que este arco es basura 100% relleno. Lo acepten o no, el manga ni es un material promocional ni menos una adaptación del anime. No solo Toyotaro lo explicaría a futuro, sino que los mismos directores de Toei han afirmado que la idea de adaptar la obra de Dragon Ball Super, tanto en manga como en anime, es muy antigua y solo se estaba esperando el momento adecuado. Literalmente dan por hecho que ambos hacen lo mismo, por lo cual jamás pueden ser una adaptación de la otra. Pero si aún están empecinados en que Toyotaro afirmó que el manga es una adaptación del anime o que estos portales de noticias dicen la verdad, sin demostrar de dónde obtienen dichas palabras, déjenme decirles y demostrarles lo hipócritas que son. No solo sus argumentos son contradictorios, porque literalmente considerar al anime como más canon que el manga es contradecir la gran mayoría de argumentos que se basan en que ambos son igual de canon, sino que la misma V-Hump muchas veces también es contradictoria y son las mismas ratas de mierda que deciden que tomar como válido y que no. El caso del valor de una unidad Kiri es un ejemplo, incluso hasta se contradice en algo tan básico y en el misma sección de información. Pero con dos cojones, una de las imágenes que nadie te muestra y que también formó parte de la edición de mayo de la EVE-Jump, es esta imagen que demuestra claramente que el manga es una adaptación de Dragon Ball Super y no del anime. Dicha imagen es muy clara en lo que dice: el nuevo título de Dragon Ball proclamado como Dragon Ball Super, tendrá una adaptación al manga al igual que como la tendrá en anime. Por lo tanto, vean cómo se tergiversa la información real por culpa de los medios o de personas idiotas que odian el manga. Ni es un spin-off, ni un material promocional, ni una adaptación del anime.
El noveno argumento dice que, el manga no es canon porque las películas anularon los acontecimientos de este y se declararon continuaciones del anime. Durante todo el video intenté no tomarme nada personal, pero es irritante ver cómo los referentes más grandes de la comunidad desinforman tanto y alimentan el poco intelecto de millones de ratas inmundas, pero al menos no lo hacen con malas intenciones, considerando en la posición en la que están se ahorran una gran cantidad de hate al no decir la verdad, y la verdad, no es que existen dos canon divididos como les gusta decir. Canon hay uno solo y esto no lo digo yo, es algo irrefutable y quien no lo acepte, no comprende ni siquiera la importancia y el significado del canon. Pero lo que más me revienta, es esta clase de ratas de alcantarilla que hablan con un nivel de parresia tan mediocre que dan ganas de borrarles del internet. Primero voy con esta rata, que ya traspasó un límite y excedió la libre opinión y voy a demostrar lo repulsivo, mentiroso, manipulador e infradotado que es. La lacra esta es tan retrasada que ni siquiera puede investigar la procedencia de los propios argumentos que usa. Según él, esta imagen es de un evento oficial cuando la puta imagen es una contraportada de una edición de Blu-ray de la película, pero aún peor, estas palabras son totalmente falsas y no tienen ninguna legitimidad ante la realidad porque literalmente, cada puta edición del mismo Blu-ray dice algo distinto. Esta imagen que están viendo en pantalla es la misma imagen que presentó la mierda esta pero con mayor calidad y mira que no fue nada difícil encontrarla, al menos si vas a presentar un argumento esmérate en buscar una imagen con calidad y no una que represente lo basura que eres. Ahora bien, esta es la misma contraportada pero en la edición hispanohablante. Como ven, el texto cambia completamente y esta supuesta declaración ni siquiera existe. También tenemos una segunda contraportada en inglés que coincide con la versión hispana y debajo de este texto tenemos esta mención al anime y es muy diferente a la primera imagen que vimos. También existe una versión italiana que también coincide con estas dos últimas pero que no menciona en ningún lugar al anime, pero, ¿qué sucede cuando nos acercamos al idioma original? Esta es la misma contraportada que la versión inglesa pero en chino y como ven no dice nada relacionado al anime de Dragon Ball. De hecho, viendo todas estas versiones podemos concluir que el único cuadro de texto que coincide en todas las versiones es uno solo y es el de la sinopsis. Los textos que hablan sobre el anime son meramente únicos en la versión inglesa, así como también las menciones hacia los extras o las características de la película. Y esto se debe a que cada versión en Blu-ray por una cuestión lógica de piratería tiene su leve modificación en la contraportada la cual cambia según la empresa que se encarga de distribuir dicha versión de la peli. Toda información extra es irrelevante porque no tiene nada que ver ni con Akira ni mucho menos con Toei. Es más, todas estas contraportadas no tienen ningún peso relevante como argumento ya que ninguna tiene relación con los titulares de la misma. ¿Quieren ver cómo es la versión japonesa y la original sobre dicho Blu-ray? Miren, literalmente no dice nada relacionado al anime. Tú eres una mierda. Ojalá te dé vergüenza seguir subiendo vídeos basura y que toda la gente que te sigue se dé cuenta de lo mentiroso y manipulador que eres. La segunda imagen nuevamente está totalmente tergiversada y sacada de contexto. Ni Akira ni la página oficial de Dragon Ball Super están diciendo que la película de Broly es una continuación explícita de la adaptación anime. Ambos están hablando de la historia en general y no concretamente de la adaptación. Este mensaje fue dado cuando al anime solo le quedaban 2 capítulos para finalizar y el comunicado está diciendo que la historia de la película transcurre después de los eventos que actualmente estamos viendo en el anime. Pero esto no significa que toda la estructura del anime sea una precuela de la película porque con solo verla uno se da cuenta que esto no es así. Es más, el propio Akira es consciente que el anime tiene diferencias considerables con la película así que claramente no es una continuación legítima de la adaptación, como si lo es el manga. Nadie niega que el anime y manga cuenten una misma historia, la cual es la historia de Dragon Ball Super, pero el anime mete relleno y modifica muchos acontecimientos que contradicen el manga y a las películas. Por lo tanto no, Dragon Ball Super Broly no es una continuación directa del anime, y si el análisis mostrado no les es suficiente esperen unos minutos. Ahora vayamos a la nueva película y a esta información que ha estado invadiendo el internet últimamente. Con el tráiler promocional de la película lanzado semanas antes del estreno de esta, se comenzó a difundir un concepto erróneo sobre el canon, y se llegó a cuestionar la canonicidad de los arcos de Moro y de Grenoble, como si no fueran parte del canon y que solamente son historias paralelas o vaya a saber qué mierda. Ya que la existencia de la nueva película, declarada canon al 100%, omitiría la presencia de estos arcos exclusivos del manga. Al momento de hacer este video este ser repulsivo aún no ha hablado de ello y espero que no se atreva a hacerlo, pero mientras buscaba información para este video me encontré a tipos igual de mierdas que este a los cuales se les debería de caer la cara de lo ignorantes y manipuladores que son, y como ya mencioné, es decepcionante como referentes tan grandes y con un alto nivel de audiencia desinformen tanto al atreverse a llamar a esto un canon dividido. Según estas declaraciones, los arcos de Moro y de Grenoble no serían canon o no tendrían ninguna conexión con la película la cual, sí es canon, pero esta gente está pasando por alto una declaración muy importante y es que, el concepto de esta nueva película y el guión, se están desarrollando hace 5 años, es decir, antes de que se estrenara la película de Broly y se creó exclusivamente como una continuación de esta película y no como una continuación del anime y ni siquiera del canon y de lo que, años después, veríamos en el manga. Esta producción en paralelo no tiene nada que ver con el canon y mucho menos da lugar a decir algo tan estúpido como canon dividido. Es de retrasado mental pretender que el guión de una película hecho años atrás de lo contado actualmente en los arcos del manga, hable de estos, porque ya no pasa por no spoilear a la gente que solo sigue el anime y que no sigue el manga, porque esto es una realidad y es un público muy grande al cual cuidar y del cual tienen en cuenta, sino que la trama de la película fue hecha en un momento donde ni siquiera existían los arcos del manga, y por eso, cronológicamente se lleva a cabo años posteriores a estos acontecimientos para no generar ningún conflicto histórico. Por lo tanto, es lógico que esta película ni siquiera mencione nada de estos 2 últimos arcos.
Pero claro, las ratas básicas son ignorantes y solo se quedan con lo primero que ven, y como el tráiler anuló los acontecimientos de Moro que sucedieron en la Tierra, entonces el manga no es canon. Pero claro, nadie te muestra esta imagen oficial que narra cronológicamente el trayecto de Picoro y Gohan antes de llegar a la nueva película, y como ven, el arco de Moro es secuela de la historia y, por lo tanto, del canon. Esta línea del tiempo también nos deja en claro que el relleno inmundo que el anime creó, no es parte de la historia original al no ser siquiera considerado. Pronto subiré un video hablando de la línea del tiempo de Dragon Ball, pero haciendo un resumen rápido, Dragon Ball Super comienza 4 años después de la derrota de Majin Buu en el año 778. En el año 779 presenciamos el nacimiento de Pan y la resurrección de Freezer. Luego en el lapso de unos meses transcurre el arco de Champa y el arco de Black Goku. En el año 780 nace Bray y en simultáneo comienza el torneo del poder. Posteriormente en menos de 2 meses presenciaríamos la aparición de Broly y conoceríamos a Moro. Desde el final del arco de Moro al comienzo del arco de Grenoble transcurrió menos de un año, pero nos estaríamos situando en el año 781. Por último, gracias a la ficha de Pan dada en la Jump Festa de 2021 sabemos que esta tiene 3 años, por lo cual este nuevo film tiene lugar en el 782, es decir, posterior al arco de Moro y al arco de Grenoble. Por lo tanto, que el tráiler o la película entera no hagan alusión a estos arcos no los desacredita y mucho menos les quita el canon. Con esto podemos afirmar rotundamente que la nueva película tampoco es continuación directa ni del anime ni de la película de Broly. Sí es la continuación cinematográfica, pero entre estas ocurren 2 arcos creados por Akira y que forman parte de su historia y de su canon. No sé cómo te da la cara para decir semejantes estupideces, lacra de mierda. Para empezar, la declaración real es esta y cualquier persona normal puede comprender lo que dice, y en ningún momento el director habla del anime, el directo habla de Dragon Ball Super y no de la adaptación. Pero este retardado mental nuevamente interpreta que el director dijo que el anime es canon. ¿Se dan cuenta lo basura y cancerígena que es esta clase de persona? Nadie niega que el manga y el anime cuenten una misma historia y que evidentemente estén conectados, pero ambos cuentan los hechos de manera diferente. Y sí, está permitido que cada uno represente la historia a su manera y que agreguen sus detalles, pero cuando una de las adaptaciones empieza a cambiar hechos que condicionan el futuro de la serie y que por lo tanto contradicen el guión principal de Akira, dejan de ser canon y deja de tener relevancia en la historia. El anime de Dragon Ball Z de igual forma está conectado con el manga y no por eso es canon, ni mucho menos lo es todo el relleno que tiene. Estas falacias han sido totalmente desmentidas y demostré que el manga es continuación directa de las películas y que por el contrario, el anime no lo es. El 10º y último argumento dice que, hasta que no exista una declaración directa sobre que el manga es más canon que el anime, entonces ambos son igual de canon. Sinceramente estaba esperando este momento porque con esto que les voy a mostrar inmediatamente que el manga pasa a considerarse el canon principal, aun si no existieran todas las pruebas que ya les di. ¿Están listos? 3, 2, 1. Literalmente, se realizó un evento en donde el propio Akira Toriyama afirma que el manga es la secuela canónica de Dragon Ball. Para este momento, el anime de Super ya había finalizado y se estaba anunciado la película de Broly, y en toda la cara de mierdas como esta, se dice que el manga es la secuela canónica. Pueden comprobarlo por ustedes mismos, todo el puto evento narra toda la historia de Dragon Ball desde la perspectiva del manga porque es lo canon a diferencia de la mierda del anime, que inventa basuras como el Kaioken por 20 o como Goku resistiendo el Yakai. En la descripción tienen un link de todas las imágenes tanto en inglés como en japonés, y podrán ver que hace un recuento canónico sobre el manga e innegablemente une los sucesos del manga de Dragon Ball con el manga de Dragon Ball Super, así que basuritas de mierda sigan llorando. Y no, el anime no es ninguna precuela de la película de Broly, la propia Toei Animation considera al anime de Dragon Ball Super en la misma línea que mierdas de relleno y que historias alternativas que claramente no son canon. Incluso en el databook oficial sobre el anime de Dragon Ball Super, es la propia Toei que declara que el anime de Dragon Ball Super es una secuela de Dragon Ball Kai y una precuela de Dragon Ball GT. Y aún hay gente discutiendo si el anime es canon, cuando literalmente es una puta precuela de esta basura. El manga de Dragon Ball Super fue llamado la secuela canónica no solo una vez sino diversas veces, mientras que el anime jamás tuvo una declaración similar. Cuando fuentes oficiales como la página oficial de Dragon Ball Super han tenido que hacer una línea del tiempo ya sea sobre un personaje o sobre la historia de Dragon Ball Super, han usado plenamente el manga y en más de una ocasión, y jamás usaron el anime para algo similar, ya que literalmente para la línea del tiempo del anime se involucran mierdas como GT y relleno de Dragon Ball Kai. Estas imágenes no te las muestra nadie porque les arruina todo tipo de argumento. ¿Pero creen que esto es todo? ¿Saben acaso cómo describió el mismísimo Akira Toriyama en pleno 2022 al anime de Dragon Ball Super? Lo llama una secuela informal, una puta secuela informal de su manga, mientras que al manga lo describió como la secuela canónica. Y realmente aún existen hijos de remil putas que siguen creyendo o dudando de que si el anime es canon o que si existe un canon dividido. ¿Qué puto asco me da esta gente? No les voy a pedir que se suscriban ni nada de esas mierdas que no me interesan, simplemente les pido que no escuchen a cualquiera, ni al que tiene más números o al que se las da de sabiondo. Todos son una manga de ignorantes y desinforman y alimentan a una multitud de estúpidos. En toda la puta cara les demostré que el manga es el canon principal y la secuela canónica oficialmente declarada de Dragon Ball. Por su parte, el anime no lo es y ha sido declarado como una secuela informal por el mismo creador de la serie y una precuela de una mierda totalmente alternativa al canon, y esto no lo digo yo, lo dice la propia Toei.
El manga no solo está supervisado detalladamente por Akira sino que se apega estrictamente a su guión y no contradice el manga original. Incluso, pese a no adaptar la película de Broly, el manga y la película tienen una relación directa a diferencia de con el anime. Sí, como están escuchando, la película de Broly no es ninguna continuación del anime de Super porque literalmente el anime contradice a la película. Dragon Ball Super Broly es entre todas las películas la que más participación de Akira Toriyama tiene y representa a detalle su guión. Esto es un hecho innegable y están viendo todas las pruebas. Y vaya casualidad que la mierda del anime no es representada en la película porque no tiene nada que ver con el guión de Akira. Se inventa cosas que pasan a ser consideradas relleno porque claramente no están en el guión de Akira, porque si lo estuvieran, tendrían relación con la película y no la tienen. Y esta gran discrepancia entre el anime y la película es fácilmente reconocida por el mismo Akira Toriyama. Algunas de estas cuestiones son las siguientes. Goku y Vegeta no usan el Blue Kaioken o el Blue Evolución y sus estados más poderosos son los mismos que se ven en el manga, porque estas formas son exclusivas del anime y por lo tanto relleno frente al guión oficial de Akira. Y esto es dicho por la misma directora del capítulo final de Dragon Ball Super. Esta es quizás la mayor evidencia a favor de que el manga sea más consistente con el guión de Toriyama. Antes, se decía que tanto el anime como el manga eran adaptaciones del borrador de Toriyama, pero como no teníamos acceso a su borrador no había forma de saber cuál era más consistente. En este caso, gracias a la película de Broly podemos afirmar que el manga es la adaptación correcta y que además el anime ni siquiera es una precuela de esta, ya que si lo fuera por lo menos, veríamos el Blue Kaioken. Y esto sin considerar la declaración oficial sobre que el manga es el verdadero canon. Otro indicio es que Vegeta utiliza el estado Dios en la película cosa que nunca usó en el anime. Esto demuestra que el manga y la película de Broly tienen una continuación directa, ya que el estado Dios de Vegeta fue creado explícitamente por el manga y fue una idea que Akira aprobó e incorporó en su guión. Otro punto importante que demuestra que el anime es una mierda y contradice la obra original, es el hecho de que Freeze no tiene idea de lo que es una fusión porque nunca había visto una, pero el relleno del anime de Dragon Ball Super muestra que sí sabe e incluso ya ha visto a Gotenks, el cual por cierto, no aparece en la película ni en el manga promocional. Y todas estas cuestiones son respaldadas por las líneas de tiempo que existen sobre la historia las cuales correlacionan explícitamente la película con el manga y no con el anime. Incluso la película de Broly le da créditos al manga y no se los da al anime. Por lo tanto, rata asquerosa que piensa que el anime es canon. ¡Demuestra lo contrario, vaca! Y de esta manera es como desmiento los 10 argumentos usados sobre que el anime es canon. Pero piensan que esto es todo. Piensan que soy tan básico como para solo darles 45 minutos de contenido. Ahora me toca a mí dar mis argumentos del por qué el manga es canon. Obviamente no repetiré lo mismo que dije y solo me limitaré a dar 10 puntos concisos del por qué el manga es canon. Estos son mis argumentos del por qué el manga es el canon principal de Dragon Ball Super. 1. La opinión de Akira sobre el anime de Super. Akira no participó en el anime, no le gustó y nunca le importó. 2. La opinión de Akira sobre el manga de Super. Akira declaró que el manga representa correctamente su guión. 3. La mediocre participación de Akira. Akira participa en el anime al igual que como lo hace con el relleno o con Dragon Ball GT. 4. La supervisión de Akira. Akira supervisa y modifica cada capítulo del manga a su gusto. 5. La fidelidad del manga. El manga es más fiel que el anime. 6. La inspiración del anime. El anime va por buen camino si toma como referencia el manga. 7. La contradicción del anime. El anime contradice al manga de Dragon Ball y a las películas. 8. La continuación perfecta. El anime es una continuación de Dragon Ball Kai y una precuela de Dragon Ball GT, en cambio el manga continúa al manga de Dragon Ball. 9. La secuela de Dragon Ball Super Broly. El manga continúa la historia y el anime contradice a la película. 10. El manga es declarado como la secuela canónica. El manga es declarado el canon verdadero y el anime no. Argumento especial. El anime es una puta mierda de relleno que arruina la obra. Pese a que se ha demostrado que el manga es el canon principal y que es más fiel al guión de Akira ambos, tanto anime como manga, durante el transcurso de la historia, se han salido un poco de este guión, agregando o cambiando acontecimientos. Sí, ambos lo han hecho pero con la gran diferencia de que todos los cambios o adiciones que el manga agregaba, eran aprobados por Akira a tal punto de involucrarlos en su guión. Esto no pasaba con el anime, ya que con el paso del tiempo se ha demostrado que dichos cambios o adiciones no pertenecían al guión de Akira y que este, no los consideraba parte de su guión e incluso, el anime se ha reconfigurado en ciertos puntos para parecerse al manga y por lo tanto, al guión de Akira. Es por eso que quiero detallarles todos estos cambios para que vean lo mierda que es el anime. Puntos estrictos que estaban en el guión de Akira antes de que Toyotaro y Toei agregaran sus ideas. Black Goku tiene un estado de Super Saiyajin y un estado divino y no usaba el anillo del tiempo. Goku individualmente pelearía contra la fusión de Zamasu porque el poder de esta fusión no era tan alto. De hecho, dos estados azules podrían ganarle ya que el punto fuerte de Zamasu era su inmortalidad y el tiempo límite de la fusión era su punto débil. La personalidad de Jiren estaría definida y diferenciada de todos los antiguos villanos de turno y Toppo sería un candidato a dios de la destrucción. El torneo del poder es estrictamente un combate entre 80 personas luchando en un revoltijo y cada integrante del universo 7 junto a sus respectivas batallas estarían preestablecidas al igual que el curso de las batallas entre el universo 7 y el universo 11.
Cosas que agregó Toyotaro y que fueron aprobadas e incorporadas en el guión de Akira. Trunks del futuro entrenando en el mundo sagrado de los Kaijus y ganando poderes curativos. Vegeta usando su forma de dios Super Saiyan, la aparición de Bellito y el diseño de los dioses de la destrucción. Cosas que hizo Toyotaro y que no fueron aprobadas por Akira y que se salieron de su guión, ninguna porque literalmente Toyotaro sigue al pie de la letra el guión. Cosas que hizo Toei que sí fueron aprobadas por Akira y se sumaron a su guión. El diseño de la tropa del orgullo, la personalidad de Toppo y la de Dispo, y la existencia de Kale la cual desembocó en la existencia de Caulifla. Cosas que hizo Toei que no fueron aprobadas por Akira y que se salieron de su guión, Black Goku usando el anillo del tiempo y no teniendo el estado Super Saiyajin, la fusión de Zamasu anulando el tiempo límite de la misma, Jiren siendo candidato a dios de la destrucción, el estado base de Ribrianne, Freezer dándole energía a Goku, la ideología del amor entre número 18 y Ribrianne y por último, el estado Blue evolución de Vegeta y el Blue Kaioken por 20. Si bien algunos puntos sobre Toei ignoran el guión no dejan de ser detalles como de hecho, estaba acordado desde un principio. Pero hay ciertas cosas como las transformaciones o demás puntos que veremos a continuación, que dejan de ser simples detalles y se vuelven relleno, porque condicionan al futuro de la serie y como ya hemos visto se vuelven contradictorios con el canon. Y es que realmente no somos los únicos que nos damos cuenta del mal trabajo de parte de Toei y de todo el relleno de mierda que meten, sino que ellos mismos se dan cuenta de estos errores y han querido a lo largo del tiempo reconfigurar sus rellenos y no tuvieron más opción que basarse en el manga. Les guste o no, si en un futuro vuelve el anime de Dragon Ball Super se va a convertir en una completa adaptación del manga como lo fue en su día el anime de Dragon Ball Z. Pero si creen que estoy mintiendo y que Toei nunca rectificó en sus rellenos de mierda utilizando las bases establecidas únicamente en el manga, paso a demostrarles que a lo largo de los 4 arcos de la historia de manera descarada cambió el rumbo de los acontecimientos que el mismo Toei planteó al comienzo de la serie y todo porque desde un primer momento, no tenía nada que ver con el guión de Akira. Comencemos por el primer arco. Funcionamiento del estado Dios y del estado Blue. En la batalla de los dioses se estableció que Goku perdía el poder de Dios o se destransformaría y perdería la batalla. Después de este evento al parecer Akira tenía en mente que Goku no necesitaría usar más el estado Dios ya que asimilaría este estado en su estado base. Esto se conocería más tarde como el estado más allá del Dios el cual fue representado en la película de Freezer y el manga promocional hizo una excelente adaptación de esto. El problema surge cuando llega el producto de Dragon Ball Super. Como sabemos, el anime y manga readaptan los acontecimientos que ya vimos en las películas. Por un lado, el anime parece mantener lo que Akira pretendía y agrega a la trama de la película el hecho de que Goku absorbe el poder de estado Dios y por lo tanto no lo veríamos más. Por el otro lado el manga, que era supervisado y controlado por Akira desde el capítulo 1, decide mantener los hechos mostrados en la película y simplemente, Goku se destransforma al perder la batalla y posteriormente, cada vez que Goku necesita usar el estado Dios simplemente accede a él. Es decir, no existe tal absorción de dicho estado. Este hecho difiere seriamente con el anime, pero por suerte a esta altura sabemos que el manga es el verdadero canon y que si readaptó la película, la reconfiguró y que encima, fue el propio Akira que supervisó esta reconfiguración. Y desde ya les digo que fue una de las mejores reconfiguraciones, ya que la película decía que Bills usó el 70% de su poder y esto claramente condicionaba todo el futuro de la serie. Sin embargo, hace mucho tiempo que no lo veo utilizar el 70% de su poder con un simple oponente, señor Bills. Así que era necesario reconfigurar este hecho y efectivamente, el manga omitió este dato. Por su lado el anime empeoró aún más este hecho y agregó que incluso Bills usó un 10% contra Vegeta, haciendo que entre un estado Dios y un Vegeta SS ya 2 Rey, exista una diferencia de 7 veces aproximadamente, algo totalmente estúpido. Pero si esto no es suficiente para demostrar que el anime es una mierda, es este mismo que con el paso del tiempo le da la razón al manga. Si seguimos la lógica del anime, es coherente que Goku no vuelva a usar el estado Dios ya que en su forma base ya tiene dicho poder absorbido y en cambio, en el manga lo usa recurrentemente accediendo concretamente a este estado. En este arco se crea esta discordia. En el arco siguiente, cuando Goku pelea contra Jit y usa el estado Dios en cambio, en el anime no y encima se inventa un estado nuevo. Esto aumenta aún más la pregunta anterior porque incorpora una nueva transformación. Desde ya, esta es completamente relleno y es algo que la misma directora del anime ha afirmado. Pero si esto no les es suficiente, el propio anime en el torneo del poder le da la razón al manga dejando en claro que es correcto usar el estado Dios y el estado Blue perfecto que es exclusivo del manga. Según el anime estos dos estados no forman parte de la trama, pero en el torneo del poder, mágicamente vemos el estado Dios contradiciendo lo que anteriormente el mismo anime había establecido y además, realiza la teoría del equilibrio de poder que se estableció solamente en el manga y que el anime en su momento ignoró por completo superponiendo toda la mierda del Blue Kaioken. Frente a esto, Whis explica que el estado Blue consume mucha energía y que si se intercambia rápidamente entre el Dios y el Blue, se consigue un mejor equilibrio entre fuerza y velocidad. Nuevamente, esto es contradictorio con lo que el anime estableció ya que literalmente, el Blue era spawneado constantemente y este dichoso desgaste no existía. Pero es que casualmente, Whis usa las mismas palabras que usó en el manga 2 arcos atrás y dichas palabras eran el principio del Blue perfecto, haciendo que la existencia del Blue Kaioken sea contradictoria. Esto desmiente el hecho popular que afirmaba que el Blue perfecto y el Blue Kaioken eran paralelos solo porque de manera análoga eran mencionados en la misma escena. Pero como ven, es el propio anime que contradice la existencia del Blue Kaioken y que además, la misma directora admite que es relleno.
Hasta el momento, el anime no tenía motivos para decir que el estado Dios consume menos energía que el Blue y que para tener un mejor rendimiento entre fuerza y velocidad se debe intercambiar rápidamente entre estos, porque literalmente, el anime había erradicado al estado Dios y había hecho un spawneo constante del estado Blue haciendo que el desgaste no exista. El propio anime que se rectifica y en vez de seguir su lógica, usa la base del manga de Toyotaro y como es evidente, no explica por qué esto sucedió. Esto demuestra que el uso recurrente del estado Dios, el desgaste del estado Blue y el Blue perfecto, son tres conceptos consensuados por Akira y Toyotaro y por lo tanto, pertenecen al verdadero canon. Y no es casualidad que en la película de Broly Akira incorpore estos tres conceptos. Y el anime como es una mierda de relleno y una mala adaptación del guión ignoró esto. Habilidades de Jit y el desgaste del estado Blue. Otro ejemplo similar al anterior también se da en el torneo del poder. Parece que en este arco Toei empezó a rectificar todas sus cagadas. Cuando Goku lucha contra Jit por primera vez en el manga, hace hincapié en que Jit esconde sus manos para evitar ser predecible y es justamente por esto que Goku puede predecirlo. En el anime, esto no se menciona en el absoluto y Goku logra predecir los ataques sin explicación alguna. Además, la única explicación del por qué Vegeta pierde ante Jit es porque tenía menos poder. El manga explica que Vegeta pierde por el desgaste y porque su estado Blue era más débil que el estado Dios. Hasta acá no hay mucho problema, cada uno hace las cosas a su manera, pero en el torneo del poder se explica este detalle sobre las manos y es justamente el motivo por el cual Dispo puede predecir los golpes de Jit. Nuevamente, el anime está incorporando hechos del manga y reescribiendo su adaptación basura. Lo mismo sucede con la mejora de Jit. El anime crea una técnica llamada mejora donde Jit aumenta el tiempo de su técnica en vez de aumentar su poder. En el manga, como la técnica de Jit solo funciona con seres más débiles, se ve obligado a sacar todo su poder. Esto no altera el tiempo pero sí funciona con seres más poderosos. Esto lo menciono porque en el torneo de poder esta mejora desaparece, Jit no la usa ni con Jiren ni con Dispo y vuelve a darle la razón al manga, al hacer que se necesite un mayor poder para superar la técnica de Jit en vez de una mayor velocidad como ocurrió con Goku Blue Kaioken. El arco de Black Goku en el manga fue aprobado totalmente por Akira. Aunque no lo crean, el propio Akira aprobó e incorporó en su guión todo el arco de Trunks del futuro en el manga. Esto significa que todas las diferencias que el anime tiene con el manga son relleno creado por Toei que no ha sido aprobado por Akira. Los Zenkais de Goku Black, el poder de Zamasu fusión, el Yakai de Goku, el Blue perfecto, el estado Dios de Vegeta, los poderes de Kaio de Trunks y cada detalle que sea único del manga pertenece al canon. En cambio, hechos como Zamasu infinito, Trunks Rage, la Genkidama de Trunks, el Power Up de Vegeta Blue y demás detalles del anime son relleno de mierda y asqueroso. El guión borrador sobre el arco de Trunks que le fue entregado tanto a Toyotaro como a Toei ni siquiera estaba tan desarrollado como para decir cómo terminaría la historia, y es por esto que existen tantas diferencias entre el anime y manga ya que este arco se fue desarrollando paso a paso. El anime hizo un lío con los viajes en el tiempo e ignoró muchas cuestiones del borrador inicial, en cambio el manga esclareció un poco más los viajes en el tiempo y trabajó sobre el buen borrador para luego desarrollar el guión final añadiendo todas las ideas que Toyotaro las cuales fueron aprobadas por Akira y fueron parte del guión final. Por esto es que para la mente de Akira Vegeta tiene el estado Dios y el Blue genera un desgaste importante que se soluciona obteniendo el Blue perfecto, no una mierda con Kaioken que contradice el principio de este estado. Entrando en el arco del torneo, el poder de Kale. El anime la representa como alguien invencible e incluso la muestra superior al estado Blue. Esto es muy contradictorio ya que el estado Berserker de Kale es literalmente como el Super Saiyan de tercer grado y esto es algo que el manga se esmera es destacar y deja en claro que Kale no es invencible y que de hecho, su poder no es para tanto porque tenía un gran punto débil. Kefla base. Nuevamente el anime se pasa por los huevos el manga de Dragon Ball y lo contradice. En el anime ambas se fusionan como Super Saiyajin y el resultado de la fusión es una Kefla en base. En el manga como corresponde, el resultado es una Kefla en Super Saiyajin. Y esto es algo que el anciano Kaioshin había dicho y explicado 20 años atrás en el manga de Dragon Ball. Además, este funcionamiento también lo vimos en la fusión de Zamasu donde el resultado de dicha fusión fue en estado divino debido a que Black se fusionó estando en su estado divino, es decir, en modo Rosé. Indiscutiblemente el anime contradice el manga de Dragon Ball, y es que no pueden comparar la trama del manga que es hecha por alguien que utiliza todos los tomos para no cometer estos errores, con un grupo de fumados que exageran el poder de los personajes y se desvían del guión por puro marketing y fanservice. Batallas de los guerreros del universo 7. Dos enfrentamientos que fueron muy criticados, fueron los de Roshi vs Jiren y Gohan vs Kefla. Y es que ni siquiera me voy a esforzar en explicar esto cuando el propio Toei admitió que Akira especificó con quién pelean y pierden cada participante del universo 7, así como también el curso de las batallas entre el universo 7 y el universo 11. Así que es el anime que no respetó el guión y habla de lo poco fiel que es este. La aparición del Ultra Instinto. Justamente la anterior batalla es fundamental para este hecho. El manga hace todo lo posible para recordar a los fanáticos todas las citas directas de los maestros de Goku a lo largo del tiempo, y esto es una locura por parte de Toyotaro porque le da una explicación coherente a dicho estado. Sin embargo, la mierda de Toei fundamenta este nuevo estado al combinar el poder de Goku con la Genkidama. Creo que es por esto que cuando Toyotaro agrega una idea y se la presenta a Akira, este la aprueba inmediatamente porque literalmente Toyotaro respeta la obra infinitamente más que la mierda de Toei. La bomba de número 17. Y es que Toei no para de arruinar la serie y ni el final del arco se salva. En ambas versiones, Android 17 aparentemente se autodestruyó.
Sin embargo, en el manga explicó directamente que Androide 17 no podía haberse autodestruido ya que Krillin antiguamente había deseado quitar las bombas de los androides. A esto se le suma el hecho de que al no tener ki no puede ser detectado. En el anime, el Androide 17 sobrevive a su propia autodestrucción por pura suerte y sin explicación del siquiera porque pudo autodestruirse desde un primer momento. Nuevamente, Toyotaro demostrando lo mucho que quiere el manga y Toei no para de arruinarlo. Durante todo el video ya me descargué lo suficiente contra estas mierdas, así que voy a dar una conclusión lo más directa y concisa posible. Hay suficientes declaraciones que demuestran que el manga es el canon, desde eventos hasta la propia palabra de Akira, por lo cual, esto no puede entrar en discusión nunca más. El manga demuestra ser la secuela del manga de Dragon Ball y la precuela de Dragon Ball Super Broly, incluso a día de hoy sigue desarrollando la historia. Por su lado, el anime de Dragon Ball Super es la secuela del anime y la precuela de Dragon Ball GT. Canon solo hay uno y no es cuestión de opiniones ni de gustos. Los mismos que dicen que el anime es canon, son los mismos que piensan que Kid Buu es el Majin Buu más poderoso de todos, así que, no pierdan el tiempo con neandertales con déficit de comprensión. Visto y considerando que el muerto no declara, damos por finalizada la sesión. ¿Qué? Cállate.